Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy quiero compartirles una carta pastoral que recientemente ha publicado el obispo de la diócesis de Tyler, Texas, Joseph Strickland. Voy a poner aquí en pantalla la fotografía de él. Este es del website oficial de la diócesis de Tyler, Texas, en donde se publica esta carta. En la descripción de este video voy a ponerles el link para que los que quieran ir a leer directamente el texto en inglés puedan hacerlo. Me pareció muy interesante comentar con todos ustedes esta carta porque el obispo Strickland nos advierte que hay algunas verdades de doctrina católica que podrían ser atacadas de algún modo en el próximo sínodo sobre la sinodalidad en el mes de octubre o en esta etapa del sínodo de la sinodalidad. Ustedes saben que en el mes de octubre los obispos estarán reunidos en Roma, representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo, pero no solo ellos, también han sido invitadas otras personas que van a tener capacidad de votar. Algunas de las personas invitadas al sínodo han expresado ya muy recientemente puntos de vista contrarios a la doctrina católica y van a estar ahí en el sínodo y van a tener voz y voto como los obispos. Algunos han comentado, creo yo que con justa razón, que esto ya no es el sínodo de obispos, sino es una cosa distinta. Creo que podemos decirlo sin temor a equivocarnos. Esto no es un ataque de ninguna manera a las decisiones que se toman, simplemente pues ya no será un sínodo de obispos, ya no es un sínodo como los que conocíamos en la tradición católica, en que eran solo los obispos los que se reunían siempre con el objetivo de reafirmar la doctrina católica, de combatir las herejías o de poner disciplina en la iglesia cuando las cosas estaban relajando. El obispo Strickland ve que hay un peligro de que ciertas doctrinas se pongan en discusión y él advierte a sus fieles que tenemos que permanecer firmes en la verdad. Así es que voy a leer para ustedes la traducción en español de la carta del obispo Strickland y haré algunos breves comentarios porque me parece importante que escuchemos la voz de este valiente obispo que está tratando de conservar la fe de sus fieles, pero como obispo tiene también una misión hacia toda la iglesia como sucesor de los apóstoles y podemos beneficiarnos de la voz de este valiente obispo. Así es que les invito a que se queden con nosotros en este programa. Bien, pues voy a proceder a leer la carta del obispo Strickland y, como les dije, iré haciendo algunos comentarios. La carta fue publicada o fue firmada el 22 de agosto de 2023, aunque fue publicada en el sitio web el 23 de agosto, o sea, al día siguiente. Dice así: mis queridos hijos e hijas en Cristo, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes siempre. En este tiempo de gran agitación en la iglesia y en el mundo, debo hablarles con corazón de padre para advertirles de los males que nos amenazan y para asegurarles la alegría y la esperanza que siempre tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje malvado y falso que ha invadido a la iglesia, esposa de Cristo, es que Jesús es solo uno entre muchos y que no es necesario que su mensaje sea compartido con toda la humanidad. Esta idea debe ser evitada y refutada en todo momento. Debemos compartir la gozosa buena noticia de que Jesús es nuestro único Señor y que Él desea que toda la humanidad de todos los tiempos pueda abrazar la vida eterna en Él. Fin de la cita. Hago una pausa para comentar, pues el obispo Strickland escribe una carta que es breve en realidad y va al punto inmediatamente. Dice que hay una agitación en la iglesia y en el mundo. Estamos viviendo un tiempo de agitación en la iglesia y en el mundo. Esto es verdad.
Es lamentable que esa agitación se dé también dentro de la iglesia. Cuando hay agitación no hay paz, hay conflicto. Y hay un conflicto dentro de la iglesia. Ese conflicto, mi punto de vista personal, no es lo que está diciendo el obispo Strickland, sino es mi punto de vista personal. Yo lo he expresado en otros videos. Creo que hay gente dentro de la iglesia católica que todavía conserva la fe de siempre, y hay gente que jurídicamente está dentro de la iglesia católica, aunque ya no comparte la fe católica, o porque nunca se le predicó, o porque está confundida, o porque abiertamente y con conocimiento de causa rechaza las doctrinas católicas. Yo no estoy haciendo un juicio del interior de las personas, sino que estoy señalando una realidad. Y esta realidad es muy palpable ahora en los medios de comunicación, porque esa gente que ya no tiene la fe católica ahora lo dice abiertamente. Algunos de ellos, lamentablemente, tienen cargos importantes en la jerarquía de la iglesia y lo han expresado ellos públicamente en entrevistas que les han hecho. Han dado a conocer que ya no tienen la fe de siempre, que están optando por otra doctrina, o que no les agrada la doctrina de la iglesia y quieren cambiarla. O bien, algunos más prudentemente dicen, no queremos tocar la doctrina, pero en el fondo lo que proponen es que no se le haga caso a la doctrina, que la doctrina siga ahí, por decir, en el escrito, pero que ya no se tenga que cumplir. Así es que hay una agitación en la iglesia, hay una división interna en la iglesia, no hay paz, no hay calma. ¿Por qué? Porque no creemos lo mismo. La unidad de la iglesia implica la unidad en la fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Continúo comentando el texto. El obispo Strickland dice que habla desde el corazón de padre porque quiere advertir de los males que nos amenazan. Esta es una advertencia sobre los males que nos amenazan. O sea, el obispo no está lanzando una amenaza a sus fieles, está advirtiendo sobre la amenaza que viene contra la fe católica. Dice aquí que hay un mensaje malvado y falso que ha invadido a la iglesia. ¿Y cuál es ese mensaje malvado y falso? Que Jesús es solo uno entre muchos y que no es necesario que su mensaje sea compartido con toda la humanidad. Hoy, lamentablemente, algunos llaman proselitismo al trabajo de evangelización. Jesucristo dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Eso pidió el Señor. Vayan y anuncien el evangelio a toda criatura. El que cree se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Pero para que cada uno tome esa opción de creer o no creer, es necesario que le llegue la predicación, que escuche la predicación. San Pablo dice, la fe viene de la predicación. Eso dice San Pablo. Pero se ha metido un mensaje falso y perverso dentro de la iglesia, lamentablemente, que dice que Jesús es uno más, que no es necesario convertir a todos a Cristo, que lo que tenemos que hacer es nada más predicar una fraternidad universal, que todos nos llevemos bien, que todos respetemos las diferentes religiones de todos. A ver, quiero ser claro, ese mensaje no está equivocado, pero no es todo el mensaje que la iglesia está llamada a predicar. Claro, la iglesia no va a predicar la guerra contra los que tienen otra religión. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo no pidió que conquistáramos por la fuerza el mundo para él, pero sí pidió que lo conquistáramos por evangelización y por testimonio, por evangelización, por anuncio directo del evangelio. Y algunos parece que son de la opinión de que el evangelio no se tiene que predicar, que basta que cada uno de nosotros viva con coherencia y eso va a hacer que todos se acerquen a Cristo. Eso es falso. El Papa Pablo VI, en una de sus encíclicas sobre
la evangelización, dice que se evangeliza con la palabra y con el testimonio. Ninguno de los dos basta. Es necesaria la palabra, la predicación y el testimonio. Bueno, dice que esta idea debe ser refutada en todo momento y que tenemos que compartir el gozo de la buena noticia. Continúo leyendo. Una vez que comprendamos que Jesucristo, el divino Hijo de Dios, es la plenitud de la revelación y el cumplimiento del plan de salvación del Padre para toda la humanidad, para todos los tiempos, y lo aceptamos con todo nuestro corazón, entonces podremos abordar los otros errores que plagan nuestra iglesia y nuestro mundo, que han sido provocados por un alejamiento de la verdad. O sea, antes de ponernos a rebatir errores que se difunden dentro de la iglesia y también fuera de ella, es necesario dejar en claro, dice el obispo, que Jesucristo es el Hijo de Dios divino, el divino Hijo de Dios. Él es la plenitud de la revelación. ¿Qué significa esto? Llamamos revelación al hecho de que Dios se ha comunicado con el hombre y nos ha dicho quién es Él. Él se ha revelado a nosotros y nos ha revelado sus secretos. Nos ha dicho de lo más íntimo de Él, que es un solo Dios en tres personas. ¿Quién ha revelado a Dios? Pues Dios mismo. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios mismo que habitó entre nosotros y nos habló en un lenguaje que podemos entender porque se hizo carne. Habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. No puede haber mayor revelación de Dios que la que ha realizado Dios mismo en su Hijo. Por eso, ninguna religión puede aportar realmente algo más de lo que Cristo ya nos dijo sobre Dios. Porque Él es el verdadero Dios. Por eso no podemos comparar, o más bien no podemos equiparar todas las religiones como si todas fueran igualmente buenas e igualmente válidas. ¿Por qué? Porque eso sería como poner a Jesucristo en el nivel de todos los demás hombres fundadores de las religiones. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Jesucristo no necesita ser completado por nadie más, por ninguna filosofía, por ninguna religión, por ninguna cultura. Él es la verdad misma. Muy acertado el obispo Strickland al recordarnos eso. De ahí tenemos que partir. En Jesucristo está la plenitud de la revelación. Si queremos saber algo sobre Dios o sobre lo que Dios quiere para nosotros, hay que preguntárselo a Cristo. Los católicos no tenemos por qué andar buscando la verdad en otras religiones, porque tenemos la revelación del Hijo de Dios. Él es la verdad. Y la iglesia tiene la verdad, no por sí misma, sino por Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces tenemos que ver a Jesús como la plenitud de la revelación y como el cumplimiento del plan de salvación. O sea, solo hay salvación en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Él es el único salvador del mundo, Jesucristo. Por eso es tan necesario que todos lo conozcan, que todos lo amen. Por eso es tan necesario que lo prediquemos, que anunciemos su evangelio, que demos testimonio, claro que sí, de esa palabra de verdad que se nos ha dado y que vivamos en conformidad con esa palabra para que el mundo también pueda creer. Pero hay que anunciar a Jesucristo. Y todo católico, especialmente los que tenemos el orden sagrado, deberíamos de tener un celo por la salvación de las almas, un celo apostólico de llevar el evangelio de Jesucristo a todos los que aún no lo conocen. Una vez que aceptemos a Jesucristo como la verdad, la plenitud de la revelación y como el Salvador del mundo, dice el obispo Strickland, entonces podemos hablar de otros errores. Vuelvo al texto del obispo Strickland. En la carta de San Pablo a los Gálatas escribe:
Estoy asombrado de que tan pronto estén abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo, por un evangelio diferente. No es que haya otro, pero hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo les anunciamos un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, y ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio distinto del que han recibido, sea anatema. Es muy importante poner sobre la mesa este texto de San Pablo. Yo lo he comentado en otros videos, pero les voy a decir por qué me parece interesante. San Pablo, en este pasaje que escribe iluminado por el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios lo que estamos leyendo, San Pablo admite la posibilidad de que él mismo, él dice nosotros, se refiere a los apóstoles. San Pablo es un apóstol. Él admite la posibilidad de que apóstoles prediquen un evangelio distinto. Por eso dice, si eso llega a ocurrir, si un ángel del cielo viniera a predicar un evangelio distinto, que sabemos que no sería un ángel del cielo, sería un demonio, sea anatema, sea maldito. No hagan caso a quien les predique un evangelio distinto del que ya les predicamos, incluso si fuera yo mismo, es lo que quiere decir San Pablo. Muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se esconde el misterio, que es un misterio, de por qué Dios permite que sucesores de los apóstoles, que son los obispos, nos prediquen algunos un evangelio distinto del que se nos ha predicado. ¿Por qué supuestas visiones, supuestos videntes o gente que tiene supuestas experiencias místicas, de pronto enseña cosas contrarias al evangelio que se nos predicó? Porque pueden estar siendo engañados por demonios. Es interesante que pongamos atención, que nos mantengamos firmes en el evangelio tal como lo predicaron los apóstoles, tal y como la iglesia lo ha enseñado siempre. Por eso nada de que algo que siempre consideramos pecado, ahora resulta que ya no es pecado. O no podemos tampoco decir que conductas que siempre supimos que nos llevaban a la perdición eterna, pues ahora resulta que no nos llevan a la perdición eterna, que podemos hacer esas acciones que siempre la iglesia consideró que causan nuestra condenación y ahora las podemos hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un mayor entendimiento supuestamente de la misericordia de Dios, de las situaciones diferentes, de las personas, etc. Cuidado con esos que tratan de cambiar el evangelio. Y algunos, lamentablemente, son sucesores de los apóstoles. Continúo leyendo la carta del obispo Strickland. Como su padre espiritual, creo que es importante reiterar las siguientes verdades básicas que la Iglesia siempre ha entendido desde los tiempos inmemoriales, y enfatizar que la Iglesia existe no para redefinir las cuestiones de fe, sino para salvaguardar el depósito de la fe, como nos ha sido transmitido por nuestro Señor mismo a través de los apóstoles, los santos y los mártires. Nuevamente, recordando la advertencia de San Pablo a los Gálatas, cualquier intento de pervertir el verdadero mensaje del Evangelio debe ser rechazado categóricamente por ser perjudicial para la esposa de Cristo y sus miembros individuales. Comento este párrafo que leí. El obispo habla como padre espiritual a sus fieles. Y de algún modo podemos aceptar su mensaje nosotros católicos porque es un sucesor de los apóstoles. Tiene un encargo especial hacia los fieles de su diócesis, pero como sucesor de los apóstoles también tiene una misión universal de anunciar el evangelio. Y dice que es importante reiterar algunas verdades básicas que la iglesia siempre ha entendido
desde tiempos inmemoriales. O sea, verdades que pertenecen al depósito de la fe, a la doctrina que Dios nos reveló, que la iglesia no se inventó. Por lo tanto, la iglesia no la puede cambiar, ni el Papa puede cambiar la doctrina de Cristo, ni todos los obispos juntos, reunidos en sínodo, pueden cambiar la doctrina de Cristo, ni todos los católicos del mundo. Si se nos pudiera convocar un sínodo y votáramos, tendríamos la autoridad para cambiar la doctrina de Cristo. Pero dice aquí que la iglesia no está para redefinir las cuestiones de fe. O sea, no podemos estar haciendo que los dogmas evolucionen, que vayan cambiando de acuerdo al pensamiento de la época. Tal doctrina no le gusta al hombre de hoy, vamos cambiándola para que no se sientan rechazados, para que todos se sientan bienvenidos, todos se sientan cómodos en la iglesia. No, eso sería traicionar a Cristo. Y en el fondo sería decir que nuestra doctrina no es divina, sino que es humana. Porque si la podemos modificar los hombres, entonces es una doctrina humana, no es divina. ¿Y para qué estamos en una iglesia que nos enseña doctrinas humanas? No tiene sentido. Eso lo podemos encontrar en una universidad o en otras instituciones no religiosas. Si estamos siguiendo una religión es porque creemos que aquí está la verdad revelada por Dios. Si no, no tiene sentido ser católico. Muy bien, pues enseguida pasa el obispo a mencionar una serie de verdades que la iglesia siempre ha sostenido y que él considera que pueden ser atacadas, rechazadas, minimizadas en este proceso sinodal en que se encuentra la iglesia. Ya tengo otros videos en los que he comentado cómo obispos y cardenales valientes están levantando la voz para decir que hay una cierta manipulación de este proceso sinodal, que se está usando el proceso sinodal, al menos por algunos, con el objeto de cambiar la doctrina católica. Hay varios videos que tengo ahí en la lista de reproducción del canal que dice Crisis de la Iglesia. Allí pueden encontrar ustedes estos videos. Antes de leer esta lista de verdades, quiero pedirles de favor que me apoyen para que este canal siga adelante. Por favor, ahora mismo, tómense el tiempo. Si les está gustando este video, si valoran mi trabajo, denle un clic al botón que dice suscribirme o suscríbete ahí en tu dispositivo. Justo abajo de este video que estás viendo en tu dispositivo aparece un botón que dice suscribirme o suscribirse. Dale un clic allí. La suscripción es gratis. Yo no gano nada. Yo no monetizo en YouTube. Yo no gano ni un peso. Si tengo un suscriptor o 100,000 o 200,000, yo no gano ni un peso en YouTube. Y no lo voy a hacer. Pero si tú le das clic al botón que dice suscribirse, tú mueves los algoritmos de YouTube y haces que esta plataforma promueva el contenido del canal Conservando la Fe. Eso no lo puedo hacer yo. Eso está en tus manos. Hazlo, por favor. También es muy importante que le des like al video. Dale un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba. Eso no lo puedo hacer yo. Eso está en tus manos. Si te gusta lo que estás escuchando, te parece interesante y conveniente que lo escuchen otras personas, dale un like al video, porque así tú mueves los algoritmos de YouTube para que promuevan el contenido de este video que estás viendo. Y por supuesto, compártelos para que el mensaje llegue a más personas. Ahora les pongo en la pantalla las plataformas en las que pueden ustedes escuchar los audios de todos nuestros programas. Hay gente que prefiere el formato de audio. Allí en pantalla están las plataformas. Tú busca Conservando la Fe en esas plataformas y vas a encontrar todos nuestros programas en formato de audio. Ahora estoy poniendo en pantalla las redes sociales a través de las cuales me pueden seguir. De manera especial, yo les invito a que se unan al canal de Telegram. Justo acá arriba está el canal de Telegram. ¿Cómo lo pueden encontrar? Ese canal de Telegram es importante porque allí publico cosas que no alcanzo a publicar a través de esta plataforma de YouTube. Allí publico videos más cortos,
mensajes de audio, de vez en cuando hago sesiones de preguntas y respuestas, cosas que no puedo hacer tan fácilmente en el canal de YouTube. Así es que les invito a que vayan a ese canal y se unan. Dale clic al botón que dice unirme para que tengas acceso a todo nuestro contenido. Luego también les invito a que se den de alta por WhatsApp. Estamos haciendo una red de familias católicas, una red internacional. Ya tenemos cerca de 450 familias de diversos países de Latinoamérica, familias conservando la fe, familias que quieren ser católicas de verdad y educar a sus hijos en la fe católica. Tenemos que estar unidos en este tiempo complicado. Así es que les invito a que a través de ese número de WhatsApp se unan a nuestra red de familias conservando la fe. Muchas gracias a todos por su confianza. Vamos a continuar. Leo entonces las verdades que el obispo Strickland dice que pueden estar pues en peligro de recibir ataque en el proceso sinodal. Número 1. Cristo estableció una iglesia, la Iglesia Católica, y por lo tanto, solo la Iglesia Católica proporciona la plenitud de la verdad de Cristo y el camino auténtico hacia su salvación para todos nosotros. Esto que dice el obispo es rechazado por muchos en este tiempo. Para empezar, por los protestantes. Los protestantes piensan que la Iglesia de Cristo no es la Iglesia Católica. Algunos protestantes afirman que incluso la Iglesia Católica no es ni siquiera cristiana. Es una corrupción total del cristianismo. Otros miran la Iglesia de Cristo como una realidad más amplia que todas las iglesias, en la cual caben todas las denominaciones cristianas por igual. Entonces la Iglesia de Cristo no es la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica vendría siendo como una parte, una sección de la Iglesia de Cristo. Pero estas doctrinas son falsas. La Iglesia las ha refutado ya claramente en el pasado. Jesucristo estableció una única iglesia y esa iglesia es la Iglesia Católica. Estar en la Iglesia Católica y creer que esta no es la Iglesia de Cristo, sino una sección de la Iglesia de Cristo, pues no tiene sentido realmente. Pero eso se está difundiendo. Muchos ya tienen esta idea, que lo que importa es seguir a Cristo. No importa en qué grupo, no importa con qué grupo te juntes, en qué templo te reúnas para orar. Lo que importa es seguir a Cristo. Pero dice aquí el obispo que solo la Iglesia Católica proporciona la plenitud de la verdad de Cristo. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque no compartimos la misma doctrina. Tú vas a cualquier iglesia o a cualquier comunidad cristiana no católica y ellos no creen toda la doctrina que nosotros creemos. No tienen todos los sacramentos que nosotros tenemos. Así es que no puede ser igual. Y si afirmamos cosas contradictorias, por ejemplo, nosotros decimos María es siempre virgen, María es asunta al cielo, Jesucristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Nosotros afirmamos esas cosas con contundencia. Si otros llamados cristianos dicen no es verdad eso que están diciendo los católicos, entonces o están equivocados ellos o estamos equivocados nosotros. No podemos decir entonces que da igual. No da igual. Hay que estar en el grupo correcto. Hay que estar no solamente en un grupo cristiano, sino en la iglesia que Cristo realmente fundó. Y esa es la Iglesia Católica. Cuando esto no se dice con contundencia, se van borrando los límites que hay entre las diferentes denominaciones cristianas y se va creando como esa idea de una iglesia de Cristo que abarca todas las denominaciones cristianas, de la cual la Iglesia Católica es nada más una sección. ¿Qué pasa con eso? Que la gente luego piensa que no es necesario creer todas las verdades que la Iglesia Católica enseña o que no es necesario recibir todos los sacramentos que la Iglesia Católica ofrece. Y esto es en perjuicio de la salvación eterna de las almas. Número 2. La Eucaristía y todos los sacramentos son divinamente instituidos.
no desarrollados por el hombre. La Eucaristía es verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, y recibirlo en la comunión indignamente, es decir, en un estado de pecado grave e impenitente, es un sacrilegio devastador para el individuo y para la iglesia. Y aquí cita 1 Corintios 11, 27 al 29. Esta es otra verdad que podría ser atacada directamente o sutilmente en el sínodo, en la teoría o en la práctica. Fíjense bien, aquí se afirma que todos los sacramentos que tiene la Iglesia Católica fueron instituidos por Cristo, o sea, no son invento de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia no tiene autoridad para quitarlos o para cambiarlos. La Iglesia los debe conservar y administrar según Cristo nos enseñó. Son divinamente instituidos. Ahora dice, la Eucaristía es verdaderamente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Verdaderamente. La Eucaristía no es un símbolo de Cristo, sino que en la Eucaristía tenemos la presencia real de Jesucristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, no de manera simbólica, sino real. El pan se convierte en la misa, en la consagración, verdaderamente en el cuerpo de Cristo y deja de ser pan. Y el vino deja de ser vino en la consagración y se convierte verdaderamente en la sangre del Señor. Por eso ahí está Cristo todo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aún en las partes del pan consagrado, que ya no es pan, se le dice pan, pero ya no es pan, del pan eucarístico, o en cualquiera de las partes de las especies del vino, que es la sangre del Señor. Está todo Cristo. La consecuencia de esta verdad, de creer que en la Eucaristía está real y verdaderamente presente nuestro Señor, es que no debemos de recibir en comunión el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en estado de pecado. Dice aquí, en estado de pecado grave impenitente. Todos podemos en algún momento cometer un pecado mortal, un pecado grave. Mientras no nos acerquemos a recibir el perdón del Señor y ser purificados en el sacramento de la penitencia, no debemos recibir la comunión. Primero tenemos que buscar la absolución. Y es que algunos dicen, es que tengo muchas ganas de comulgar. Bueno, si son tantas tus ganas de comulgar, ve y confiésate primero, a ver si son tantas tus ganas de comulgar. Si son tantas tus ganas de comulgar, deja la situación de pecado en la que estás viviendo para que puedas comulgar dignamente. No le ofrezcas al Señor un corazón sucio. La trampa que están usando algunos es que todos somos pecadores. Eso es verdad, todos somos pecadores. Sí, pero no es lo mismo un pecador lavado por la sangre de Cristo que un pecador que no se ha lavado por la sangre de Cristo. No es la misma situación. Sí, no somos, ninguno es perfecto, es cierto, pero no es lo mismo ser imperfecto en estado de gracia santificante a ser un imperfecto en estado de pecado. No es lo mismo. Así es que no se dejen engañar por esos argumentos sutiles, ¿verdad? De que todos somos pecadores, por lo tanto, todos merecemos recibir el cuerpo de Cristo. Cristo quiso ser recibido por los pecadores. Sí, pero por pecadores purificados por su gracia, no por pecadores en estado de pecado. Así es que esto es muy importante, porque ahí está una trampa de que la Eucaristía no es un premio para los buenos. Y es verdad, la Eucaristía no es un premio para los buenos, la Eucaristía es un regalo de Dios. Pero que es un pan para los débiles, bueno, sí, pero eso es muy ambiguo. Vuelvo a decir, no es lo mismo una persona débil en estado de gracia que una persona débil en estado de pecado. La situación es muy distinta. Sobre todo, ya saben, lo que quieren hacer es dar la comunión a personas que cometen pecados contra el sexto mandamiento, pecados sexuales y que no se quieren arrepentir de sus pecados. Esa es la verdad. Para allá va un buen número de jerarcas
y de gente que lamentablemente va a participar en el sínodo con voz y voto, lo que quieren hacer es eso. Quieren que gente que comete pecados contra el sexto mandamiento ya no tenga que confesarse y se le dé la comunión sin necesidad de cambiar, sin necesidad de arrepentirse. Esa es la verdad. Fornicación, adulterio, uniones del mismo sexo, etcétera. Quieren que gente en esas situaciones tranquilamente tenga acceso a los sacramentos sin enmendar su vida. Tercero, el sacramento del matrimonio es instituido por Dios. A través de la ley natural, Dios ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer, fieles el uno al otro de por vida y abiertos a los hijos. La humanidad no tiene el derecho ni la verdadera capacidad de redefinir el matrimonio. Así es. El matrimonio es una institución divina, no humana. No lo inventamos los hombres. Por lo tanto, a los hombres nos toca respetar el orden del Creador. No cuestionar el orden del Creador. No refutar el orden del Creador. Y Dios instituyó el matrimonio. A través de la ley natural, dice Dios, establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer, un varón y una mujer, fieles el uno al otro para toda la vida. O sea, el matrimonio es para hombre y mujer y es una unión para toda la vida. Un matrimonio válido no puede disolverse. La iglesia no tiene poder para disolver un matrimonio válido y consumado. Y este matrimonio tiene que estar abierto a los hijos. Ese es el orden natural que Dios ha puesto y ese orden es confirmado en la revelación. Por lo tanto, nosotros no tenemos ni el derecho ni la capacidad de redefinir el matrimonio. Cuidado, porque ahora se habla de nuevos modelos de familia. Y eso significa, en otras palabras, cambiar el orden que Dios estableció. O sea, una familia al gusto de los hombres, no al gusto de Dios. Como si pudiéramos llamarle familia prácticamente a lo que queramos llamarle familia. Y matrimonio a lo que nos dé la gana llamar matrimonio. No, nosotros no estamos por encima de Dios. Y no podemos tampoco hacer o actuar como si lo que no es matrimonio fuera matrimonio. Porque eso es lo que quieren hacer algunos. La trampa está en que quieren normalizar relaciones que no pueden ser matrimonio, aunque sean entre varón y mujer, porque alguno de los dos ya tiene un vínculo válido con otra persona. Pero quieren que en la práctica todos aceptemos esa unión que no es matrimonio como si fuera un matrimonio. O la unión libre como si fuera matrimonio. O las uniones del mismo sexo como si fueran matrimonio católico. Es imposible, no podemos nosotros en la práctica negar la doctrina o actuar de un modo en que expresemos en la práctica que lo que Dios dijo está equivocado o que no estamos de acuerdo con Dios. Número 4. Cada persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, hombre o mujer, y se debe ayudar a todas las personas a descubrir su verdadera identidad como hijos de Dios y no apoyarlas en un intento desordenado de rechazar su innegable identidad biológica y dada por Dios. Contundente, contundente. El Creador es el que nos ha regalado el ser y la esencia que tenemos de seres humanos. Somos imagen y semejanza de Dios. Y Él nos ha creado varón o mujer. Y nosotros tenemos que aceptar esa identidad que Dios nos ha dado. No rebelarnos contra esa identidad que Dios nos ha dado, sino aceptarla. La identidad biológica, que tiene también repercusiones, obviamente, no es solo identidad biológica, sino también es una identidad psicológica y espiritual también, porque somos varón en toda nuestra persona, o son las que son mujeres en toda su persona.
Número 5. La actividad sexual fuera del matrimonio es siempre un pecado grave y ninguna autoridad dentro de la iglesia puede tolerarla, bendecirla ni considerarla permisible. Muy bien. O sea, los actos sexuales fuera del matrimonio son siempre un pecado grave. Eso lo ha enseñado la iglesia siempre. Está en la Biblia claramente. San Pablo dice, no se engañen. Ni los adúlteros, ni los que fornican, ni los que cometen sodomía entrar en el reino de Dios. Dice más cosas, pero a lo que está refiriéndose el obispo en este punto es específicamente a los pecados contra el sexto mandamiento. Su actividad sexual fuera del matrimonio es siempre un pecado grave y ninguna autoridad dentro de la iglesia puede tolerarla, bendecirla y considerarla permisible. O sea, no podemos animar a las personas que cometen esos pecados a seguir cometiéndolos, como si no pasara nada, con el pretexto de la misericordia de Dios, con el pretexto de que hay otros valores que tiene la persona. Porque fíjense bien, si lo hacemos con los pecados sexuales, lo podríamos hacer con cualquier pecado. Y entonces el que se dedica al crimen organizado, el que mata para tener dinero, el que secuestra y pide rescate para tener más dinero, el que trafica personas para tener dinero, seguramente tendrá otros elementos positivos porque no hay ninguna persona absolutamente corrompida. Tendrá algunos valores personales, algunas cosas buenas, pero esas cosas buenas van a justificar lo malo que hace. No, pues lo mismo pasa con los pecados contra el sexto mandamiento. Porque ahora la trampa que usan algunos es decir, a ver, hay que ver toda la persona. Es que no nada más te fijes en esta cosa. Tú te estás siendo muy negativo porque tú te fijas nada más en esto que no cumple. Pero fíjate en todo lo demás. No veas el adulterio, no veas la fornicación, ve todo lo bueno que hay en esta relación. No veas la sodomía tampoco, ve todo lo bueno que hay. Obviamente, siempre va a haber elementos positivos, pero la pregunta es si Dios nos enseñó que podemos pecar solo porque tenemos otros elementos positivos. Eso Dios no lo enseñó. Menos podemos bendecir relaciones que impliquen este tipo de pecados. Por eso no se puede bendecir un adulterio, la relación entre dos personas, una de las cuales tiene un vínculo matrimonial válido con otra persona distinta. No podemos bendecir esa unión. No podemos bendecir una unión que no es matrimonio. No podemos bendecir una unión que no es entre varón y mujer. Eso va en contra de la revelación, de la verdad revelada. Y las autoridades de la iglesia no pueden cambiar estas verdades. Número 6. La creencia de que todos los hombres y mujeres serán salvos independientemente de cómo vivan sus vidas, un concepto comúnmente conocido como universalismo, es falsa y peligrosa, ya que contradice lo que Jesús nos dice repetidamente en el Evangelio. Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Mateo 16:24. Él nos ha dado el camino a través de su gracia a la victoria sobre el pecado y la muerte, a través del arrepentimiento y la confesión sacramental. Es esencial que abracemos el gozo y la esperanza, así como la libertad que provienen del arrepentimiento y de la confesión humilde de nuestros pecados. A través del arrepentimiento y la confesión sacramental, cada batalla contra la tentación y el pecado puede ser una pequeña victoria que nos lleve a abrazar la gran victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Muy importante esta verdad que nos recuerda el obispo Strickland. Fíjense bien, la creencia de que todos los hombres y mujeres serán salvados independientemente de cómo vivan sus vidas es falsa y peligrosa. Es falsa, o sea, no está en conformidad con la verdad revelada. No es verdad que Dios se va a llevar al cielo a todos. Lo he dicho yo muchas veces en otros videos. Dios ama incondicionalmente, pero no salva incondicionalmente. Son cosas distintas.
Dios te ama ya con amor infinito. Aún al pecador más empedernido, que es aquí en la tierra, Dios lo ama con amor infinito. ¿Pero eso significa que se lo va a llevar al cielo? No. Porque si bien su amor no tiene condiciones, o sea, no hay algo que yo tenga que hacer para que Dios me quiera, porque Dios ya me quiere, con amor infinito, desde antes de que yo fuera concebido en el seno de mi madre. Dios ya me ama. No hay nada que yo tenga que hacer para eso. Pero para salvarme, para llegar al cielo, sí que tengo que hacer algo. Dios no me va a llevar al cielo solo porque me ama. Si no, no tendría sentido que Jesucristo hubiera venido a morir en la cruz por todos nosotros. No tendría sentido los mandamientos. No tendría sentido ni siquiera ser católico. ¿Para qué? Si Dios al final a todos nos va a llevar al cielo igualmente, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tener una religión? ¿Para qué creer ciertas doctrinas? ¿Para qué tener un código moral si al final, después de la muerte, Dios nos va a salvar a todos? Esa idea es falsa y peligrosa. ¿Por qué? Porque mantiene a la gente en estado de pecado. Y cuando la gente escucha estas predicaciones en las que no se habla del castigo de Dios, de las consecuencias del pecado, la gente se siente animada a permanecer en su situación y entiende que no necesita convertirse para llegar a la vida eterna. Pero dice el obispo Strickland, esto contradice lo que Jesús nos dice claramente en el Evangelio. Jesús dice, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarte a ti mismo? Negar a todo lo que tú deseas que es pecado. Negar a todo lo que te agrada que contradice la voluntad de Dios. O negarte en el sentido de hacer lo que te desagrada mucho a ti, pero que te ayuda para tu salvación. Eso es negarte a ti mismo, cargar la cruz, el dolor que cuesta renunciar al pecado, porque nos duele renunciar al pecado. Hay pecados a los que fácilmente renunciamos, pero hay otros a los que no, a los que estamos muy apegados. Y nos duele mucho renunciar. Sin embargo, tenemos que hacerlo. Eso es cargar la cruz y seguir al Señor. Si no cargo la cruz, no puedo seguir al Señor. Así es que sí, es verdad que Dios ha venido a llamar a todos los pecadores, pero para sanarlos. Y para eso nos ha dejado el sacramento de la penitencia. Para eso nos pide el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados y recibir la absolución por medio de un sacerdote válidamente ordenado. Eso nos recuerda el obispo Strickland. O sea, no se trata nada más de pedirle yo perdón a Dios en mi corazón y ya quedo perdonado. No. Hay un modo en que Dios está dispuesto a perdonarme. Él ha dejado un sacramento en su iglesia para perdonarnos los pecados cometidos después del bautismo. Y es el sacramento de la penitencia. Eso se requiere para recibir el perdón de Dios. Así es que no basta con pedirle perdón a Dios en tu corazón. Hay que ir a confesarte y recibir la absolución por la mediación de la iglesia, específicamente por mediación del sacerdocio de Jesucristo. Número 7. Para seguir a Jesucristo debemos elegir voluntariamente tomar nuestra cruz en lugar de intentar evitar la cruz y el sufrimiento que nuestro Señor nos ofrece a cada uno de nosotros individualmente en nuestra vida diaria. El misterio del sufrimiento redentor, es decir, el sufrimiento que nuestro Señor nos permite experimentar y aceptar en este mundo, y luego ofrecerle de nuevo en su unión con su sufrimiento, nos humilla, nos purifica y nos lleva más profundamente a la alegría de una vida vivida en Cristo. Esto no quiere decir que debamos disfrutar o buscar el sufrimiento, pero si estamos unidos a Cristo al experimentar nuestros sufrimientos diarios, podemos encontrar la esperanza y el gozo que existen en medio del sufrimiento y perseverar hasta el fin en todo nuestro sufrimiento. Muy bien, pues aquí nos está recordando el obispo Strickland la espiritualidad de la cruz. El dolor es necesario para salvarnos.
Dios quiso que su Hijo padeciera por nosotros y quiere que nosotros también de algún modo nos unamos a la pasión de su Hijo para ser purificados de nuestros pecados. Por eso Él permite una cierta dosis de dolor para cada uno de nosotros y tenemos que asumir esa cruz, no sacarle la vuelta, porque hoy se predica ese evangelio del pare de sufrir. Es una secta, pero también lamentablemente hay predicadores católicos que suenan a esos predicadores de pare de sufrir, que no hablan de la espiritualidad de la cruz, de la necesidad de asumir el dolor, de seguir a Cristo en su pasión, para poder después seguirlo en su gloria. Tenemos que pasar por la pasión de Cristo para poder recibir luego su gloria en el cielo. San Juan de la Cruz entendió muy bien esto. Se llama San Juan de la Cruz. Y él le pidió al Señor que no le concediera un día de su vida sin sufrimientos, sin humillaciones, porque él sabía que lo más que comparte uno los sufrimientos de Cristo en esta vida, lo más que compartirá su gloria en el cielo. Así es que es muy importante esta idea de la espiritualidad de la cruz. Luego dice el obispo lo siguiente: en las próximas semanas y meses, muchas de estas verdades serán examinadas como parte del sínodo sobre la sinodalidad. Debemos aferrarnos a estas verdades, ser cautelosos ante cualquier intento de presentar una alternativa al Evangelio de Jesucristo o de impulsar una fe que hable de diálogo y hermandad mientras intentamos eliminar la paternidad de Dios. Sí, muy interesante lo que dice. Vuelvo al texto del obispo Strickland. Cuando buscamos innovar en lo que Dios en su gran misericordia nos ha dado, nos encontramos en un terreno traicionero. La base más segura que podemos encontrar es permanecer firmemente en las enseñanzas perennes de la fe. Comento. El obispo aquí lanza la advertencia. Después de haber enlistado esas verdades que la Iglesia siempre ha creído, dice que en las próximas semanas y meses estas verdades van a ser examinadas como parte del sínodo sobre la sinodalidad. ¿Y de dónde lo saca el obispo? ¿Se lo está inventando? ¿Lo soñó o qué? No, es que gente que va a ir al sínodo, algunos son obispos, algunos son cardenales, algunos son religiosos o laicos, abiertamente ya están diciendo que no están de acuerdo al menos con alguna de estas verdades que el obispo nos ha recordado. Abiertamente lo están diciendo. Desde hace meses, pero ahora sabemos quiénes son los que van a tener voz y voto en el sínodo. Por eso el obispo ve un peligro y por eso lanza una advertencia a sus fieles, él como pastor, para decir no se dejen engañar. Aunque gente en el sínodo trate sutilmente o descaradamente de cambiar estas verdades, no le hagan caso. Tenemos que ser cautelosos ante cualquier intento de presentar una alternativa al Evangelio. Bueno, vamos a entenderlo ahora de esta manera, es que ahora entendemos mejor las cosas, ahora hemos dialogado más, hay que hacer discernimiento, etc. Hay un montón de trucos que usan para confundir la mente de las personas y hacernos aceptar lo contrario a lo que Cristo enseñó y a lo que la Iglesia siempre ha creído. Por eso dice, debemos permanecer firmemente en las enseñanzas perennes de la fe. O sea, pase lo que pase, diga lo que diga cualquier obispo, o todos los obispos juntos que van al sínodo, si llegara a pasar, Dios nos libre de eso, pero si es algo contrario al Evangelio de Cristo, nosotros simplemente permanecemos firmes en la fe de la Iglesia de siempre. Jesucristo va a arreglar lo que está pasando en la Iglesia. Hay que tener esa confianza. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Pero ¿qué pasa si llegan a afirmar cosas contrarias a la fe? Ellos tendrán que responderle a Dios. Nosotros nos quedamos en la fe de siempre. Vuelvo al texto del obispo Strickland. Lamentablemente es posible que algunos tilden de cismáticos a quienes no estén de acuerdo con los cambios que se proponen.
Tengan la seguridad, sin embargo, de que nadie que permanezca firmemente en la plomada de nuestra fe católica es un cismático. Debemos permanecer descaradamente y verdaderamente católicos, independientemente de lo que pueda surgir. Debemos ser conscientes también de que no estamos dejando que la Iglesia se mantenga firme contra estos cambios propuestos. Como dijo San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, permanecer firmes no significa que estemos buscando salir de la Iglesia. En cambio, aquellos que proponen cambios a lo que no se puede cambiar, buscan apoderarse de la Iglesia de Cristo y ellos son, de hecho, los verdaderos cismáticos. Excelente este párrafo del obispo Strickland. Excelente. Cuidado, porque ¿cuál es la estrategia que van a usar si no queremos aceptar las cosas desviadas de la doctrina que algunos quieren promover? Ustedes son cismáticos, se rebelan contra la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ya desde hace tiempo están usando al Espíritu Santo como pretexto para promover sus locuras. Y están diciendo que el Espíritu Santo nos habla en la voz de todos los que hablan en el sínodo. La Iglesia nunca ha creído eso de verdad. El Espíritu Santo nos habla en primer lugar en la persona de Jesucristo. Nos habla en la Sagrada Escritura y en la tradición perenne de la Iglesia. Tradición con mayúscula. En las verdades reveladas. En el magisterio auténtico, pero no solo el magisterio de ahora, sino el magisterio de siempre. Y es que el magisterio de ahora no tiene por qué contradecir el magisterio anterior, de ninguna manera. Por eso suena un poco extraño que algunos digan, es que hay que escuchar el magisterio reciente, el magisterio reciente. La pregunta sería, ¿es el magisterio reciente distinto del anterior? ¿O por qué insistes tanto en eso? Pero como se está diciendo que el Espíritu Santo está hablando a través de los que participan en el proceso sinodal, se está equiparando las voces de las personas con la voz del Espíritu Santo. Por eso, aquí hay una trampa muy importante. Ellos están preparando el terreno para decir, si no estás de acuerdo con lo que votamos todos, tú eres un cismático, tú te estás rebelando contra el Espíritu Santo, tú te estás separando de la Iglesia Católica. Y créanme, yo he recibido mensajes de muchos católicos que están sufriendo eso en sus parroquias. Los desprecia su párroco, los desprecia la religiosa de la catequesis, el diácono permanente, el hermano religioso en el colegio, los desprecian porque le dicen, tú no vas con toda la Iglesia. Y claro que sí, si tenemos la doctrina católica de siempre, claro que vamos con la Iglesia. Los cismáticos son las que la quieren cambiar. Nos quieren hacer creer a nosotros que somos nosotros los cismáticos, pero no. Y un argumento que te dicen es, estás contra el Papa, porque el Papa es el que está promoviendo el sínodo. Ok, el sínodo no es infalible. El sínodo no es infalible. Y además, el sucesor de Pedro, el ministerio petrino, tiene la función de confirmarnos en la fe. Por eso, permanecer firmes en la fe es el mejor servicio y muestra de amor que le podemos hacer al Santo Padre. Independientemente de las ideas personales de un papa, su misión es confirmarnos en la fe. Si te mantienes firme a la fe católica, estás siendo fiel al papa. Que no te engañen, que no te digan de otra manera, que no te critiquen. Por eso, no estás en contra del Papa si tienes la fe católica de siempre. Entonces dice aquí que no tenemos por qué nosotros seguir esos cambios que algunos quieren proponer. Debemos permanecer católicos, independientemente de lo que pueda surgir. Algunos me han hecho esta pregunta, padre, ¿qué vamos a hacer si en el sínodo declaran tal cosa? ¿Qué vamos a hacer si todos votan a favor de esto que es contrario a la fe de la Iglesia? Permanecer en la fe de siempre. Nada más.
¿Cómo Dios va a arreglar todas estas cosas, este caos, esta tormenta por la que está pasando la iglesia? No sabemos, pero sí sabemos que tenemos que creer lo que siempre hemos creído. Eso sí que lo sabemos. Y sabemos también que la doctrina infalible de la iglesia está ya expresada en muchos documentos y que esa doctrina no puede cambiar. Nadie la puede cambiar, ni el Papa ni un sínodo la puede cambiar. Si parece que la cambian o si llegara a afirmarse algo contrario, nosotros seguimos creyendo lo que siempre hemos creído. Dice, debemos ser conscientes también de que no estamos dejando que la iglesia se mantenga firme contra estos cambios propuestos. Como dijo San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. No vamos a ir a ninguna parte, porque en la Iglesia Católica está la verdad. Nuestra iglesia está pasando por una crisis tremenda, sí. Hay gente en la iglesia con altos cargos en la jerarquía que están confundidos en la fe, de buena o mala voluntad, eso solo Dios lo sabe, pero que están diciendo cosas contrarias al Evangelio. Dios los juzgará, como nos va a juzgar a ti y a mí también. Tenemos que hacer lo que nos toca. No está en nuestras manos votar en el sínodo. No está en nuestras manos controlar el proceso sinodal, pero está en nuestras manos conservar la fe. Y es lo que tenemos que hacer. Ahora, aquellos que proponen cambios a lo que no se puede cambiar buscan apoderarse de la iglesia de Cristo y ellos son de hecho los verdaderos cismáticos. Este es un gran punch del obispo Strickland. Los cismáticos son ellos. Son los que se separan de la fe y por lo tanto se separan de la iglesia de Cristo, aunque visiblemente todavía sean parte de ella. Pero en realidad han perdido la fe, los que quieren cambiar la doctrina de siempre. Leo el último párrafo. Les insisto, hijos e hijas míos en Cristo, a que ahora es el momento de asegurarse de mantenerse firmes en la fe católica de todos los tiempos. Todos fuimos creados para buscar el camino, la verdad y la vida. Y en esta era moderna de confusión, el verdadero camino es el que está iluminado por la luz de Jesucristo, porque la verdad tiene un rostro y de hecho es su rostro. Tengan la seguridad de que Él no abandonará a su novia, aunque yo creo que se refiere a su esposa aquí, porque no, la iglesia no es la novia de Cristo, sino la esposa, pero yo creo que es la traducción que estoy leyendo la que está equivocada. Sigo siendo tu humilde padre y servidor, y firma el reverendísimo Joseph E. Strickland, obispo de Tyler, Texas. En el último párrafo, él concluye diciendo que es el momento de asegurarse de mantenerse firmes en la fe católica de todos los tiempos. Eso es lo que hay que hacer. Asegúrate de permanecer firme en la fe católica, pase lo que pase. Estamos en tiempo de tempestad, sí, pero que tu fe no cambie. Y tu fe te la dio Cristo, y Cristo te ayudará a mantener la fe. Recuerda lo que dice el Señor: llegará un tiempo en que debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en esta era moderna de confusión, el verdadero camino es el que está iluminado por la luz de Jesucristo. Así es que no hay que perder de vista a Cristo. No permitas que te distraigan con esto del sínodo. Lo esencial es que estés concentrado en Jesucristo y en mantenerte firme en esa fe que Él nos ha transmitido, revelado y transmitido por medio de sus apóstoles. Pues muchas gracias de verdad al obispo Strickland por habernos dado esta carta, que la dio a los fieles de su diócesis, pero nos podemos muchos beneficiar de este mensaje. Espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes. Espero que
hayan disfrutado las palabras de este buen pastor de la iglesia, valiente obispo en estos tiempos complicados. Y les animo a todos, como siempre, a que conserven su fe. Que Dios los bendiga. Rezo por todos ustedes y que viva Cristo Rey. Hasta la próxima.